Este video es patrocinado por Ghosoft. Recupera cualquier archivo eliminado de tu dispositivo móvil. Puedes recuperar archivos ocasionados por flasheo de software o formateadas de esas impulsivas que te dan y después dices, ¿y las fotos? ¿Y los contactos? Recupera cualquier registro de llamadas, datos, archivos, mensajes, fotos, músicas, videos, mensajes de WhatsApp, hiperdocumentos y mucho más. Y si nos vamos a su página web, que está aquí debajo de la descripción de este video, podrás encontrar más información y los enlaces de descarga. Ahora sí, seguimos con el video. Hey, hola, ¿qué tal, parce de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén de lo más elegante toda esta vida. Bienvenidos un día más a este canal. Bienvenidos a este grandioso video. Y bien, parceros, como pueden estar ustedes leyendo en el título de este video, hoy les vengo a enseñar a cómo revivir, a cómo reanimar tu dispositivo móvil, ya sea que se haya apagado de la nada cargando o que tuviese en tus manos y se apagara. Con este video podrías reanimarlo nuevamente, ¿ok? Sin necesidad de llevarlo a un técnico. Una vez dicho esto y más, comenzamos. Y bien, parceros, este método funciona para cualquier dispositivo móvil. En este caso no lo vamos a destapar. Al final voy a dar unas indicaciones que se pueden hacer en el llegado caso que no les funcionen estas. Pero en mi caso personal me ha funcionado un 70% en los dispositivos móviles que he tenido. Y pues que algunos suscriptores me mandan, por decirlo de alguna manera. Como ven ustedes en pantalla, yo lo voy a hacer con un Samsung. En este caso me ha pasado más veces en Samsung que en cualquier otra marca, que el dispositivo móvil lo tienes en tus manos o lo pusiste a cargar, una vez se apagó o cargando prendido y lastimosamente cuando quieres darle power o quieres reanimarlo para revisar algún mensaje, el dispositivo móvil no reacciona, no tiene ninguna reacción. Le montas un cargador, lo conectas a un PC y no hace absolutamente nada el dispositivo móvil. En este caso me pasó con un Samsung Galaxy J4 al cual no quería reanimar de ninguna manera, pero al final pude recuperarlo y ya les enseño cómo fue el truquito. Primero que todo les enseño por qué es que pasa esto. Si alguno tiene curiosidad, si no, pues sáltense en esta parte. Resulta y pasa que nosotros tenemos estática en todo nuestro cuerpo y lo podemos transferir a través de nuestras manos. Y esto es perjudicial para toda clase de equipo inteligente o electrodoméstico, ya sea que lo vayas a tocar o hacer un arreglo en él. Lo más recomendado a la hora de destapar un dispositivo móvil es quitar la estática de nuestras manos. Pero ¿qué pasa en el caso que tú no lo vas a destapar, que lo estás usando y se te apaga? Sí, eso es verdad. Últimamente los equipos que han estado saliendo han estado sufriendo de esto, de unos pequeños exploits, ya sea en la memoria interna, ya sea en el procesador. ¿Qué hace el equipo? Se autoprotege de eso. Se autoprotege de la estática que nosotros le estamos entregando al dispositivo móvil. Al estar él muy sobrecargado de estática que le estamos enviando a nosotros, él se apagará para protegerse. Que más o menos se hagan un ejemplo, si te puede pasar esto, empezó a ocurrir a partir de la salida del J7 Prime en los Samsung, en los dispositivos móviles, en los otros no me acuerdo. Solo sé que a partir de la gama J empezó a ocurrir este problema. Y bien, ya una vez ustedes sabiendo más o menos qué fue lo que ocurrió y cómo pasó, ya si ustedes quieren meterse más a fondo y buscar qué es la estática, pero en fin, vamos los pasos para revivirlo. Y bien, esto me ocurrió cuando quise flashear el dispositivo móvil, lo flasheé correctamente, pero me fijé que tenía muy poca batería. Una vez terminé el flasheo, lo dejé cargando a un lado y cuando quise encenderlo, no encendía. Literal, yo pensé que se había descargado y dije, no funciona el cargador, ¿qué está pasando? Volví, lo conecté en otro toma y el dispositivo móvil no reaccionaba. Y yo dije, pero ¿qué coño acabo de hacer? Como el móvil no era mío, pues de repente empecé a buscar opciones, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Será que lo desarmo? ¿Intento despegar la batería? ¿O qué ocurrió? Si tú también quieres saber cómo despegar una batería, en la descripción de este video dejaré otro video para que puedan aprender a cómo despegar una batería. Pero dije, no, el dispositivo móvil es nuevo y tiene cuenta de Google. Por eso es que me lo habían traído, para saltar la cuenta de Google. Y terminó apagándose en mis manos. Entonces empecé a indagar en algunos blogs, algunos posts de algunas otras páginas a ver si a alguien le había pasado lo mismo. Y eso es correcto, ya había pasado lo mismo. Intenté hacerlo de mi manera, pero no me funcionó. Hasta que encontré un post de un chico que lo intentó y a él le funcionó, que a mí también me funcionó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no alargar tanto el video, vamos a agarrar nuestro dispositivo móvil y vamos a presionar la tecla de power, sí, la de encender, la normal y corriente. La vamos a mantener oprimida durante 1 minuto 60 segundos, lo vamos a mantener oprimida. Esto lo que va a hacer es liberar toda clase de sobrecargas que tenga, ya sea en la batería, ya sea que tenga en el procesador, en la memoria RAM, en la memoria PROM, que es la memoria interna. ¿Qué pasa? Ahora,
Si nosotros, como podemos ver, él nunca va a encender, pero sí tenemos que cumplir de 45 a 60 segundos. Lo mantenemos oprimido y una vez haya pasado ese tiempo, vamos a oprimir los siguientes comandos, ¿ok? Vamos a oprimir volumen arriba, volumen abajo, vamos a oprimir la tecla de power y al mismo tiempo vamos a conectar nuestro dispositivo móvil a cargar a la pared o a un computador, que es lo más confiable, lo conectan a un computador o a la pared. Lo pueden intentar de cualquier manera, de computador o a pared. Entonces vamos a hacer eso, primero volumen arriba, volumen hacia abajo, power, y le metemos carga al dispositivo móvil. Vamos a esperar unos segundos, a veces se demora hasta 30 segundos, otro minuto, y el dispositivo móvil le va a encender. ¿Qué pasó? A mí me duró 3 minutos en encender. Ojo, cuidado, yo porque muestro recortes en la cámara, a mí me demoró 3 minutos en encender el dispositivo móvil. Así que no se vayan a desesperar, háganlo todo con calma y verán que su dispositivo móvil les va a encender. Si no les enciende, ¿qué pueden hacer? Vamos a volver a oprimir el botón de power durante 1 minuto y vamos a encenderlo con volumen arriba, volumen hacia abajo y power, sin conectarlo a corriente. Vamos a encenderlo así. Si tampoco les funciona, vamos a volver a oprimir 1 minuto el botón y vamos a conectar por medio de cable USB al computador o a cargarlo a la pared. Vamos a conectar y oprimimos power, ¿ok? Durante otro minuto y su dispositivo móvil va a arrancar. ¿Qué pasa si en este caso su dispositivo móvil no arranca? En la descripción de este video les dejaré otro video al cual ustedes pueden aprender a cómo despegar una batería. Para eso tenemos que destapar el dispositivo móvil, pero yo enseño todo eso, ¿ok? Otra cosa, para evitar aquellos comentarios, los dispositivos móviles si hayan tenido caídas y se apagó, si ha sido mojado y se apagó, este video no sirve para eso. Eso es para cuando se te apaga de la nada en tus manos. Eso sí, obviamente se te puede apagar en tus manos, pero anteriormente pudo haber tenido una caída o anteriormente se pudo haber mojado. No cuenta si tu dispositivo había sido mojado o algo para eso, ¿no? Esto me pasó a mí haciéndole un flasheo, pues que a ti te pase haciéndolo también un flasheo, formateándolo, usando alguna aplicación. Eso es normal que ocurra. Y bien, parceros, espero les haya gustado, espero les haya servido este video. No olviden regalarme su poderoso like, comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te ha funcionado, seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, estarán aquí abajo en la descripción de este video. Y como digo en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Bye bye.